Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Hola, señorita. profe, ¿cómo está? Hola, bien, ¿y tú? ¿Todos bien? Muy bien. Entonces, la semana pasada no tuvimos lecciones, así que para eh, recordar un poco dónde estábamos tratando de ingresar en el pensamiento de Freud desde el individuo hacia los nexos de la socialización colectiva, ¿no? De la socialización, de la integración del individuo dentro de un engrama social. Pues bien, entonces hoy seguimos con estas unidades hasta llegar a la unidad de la guerra, ¿sí? La paz y la guerra. Todo eso está concatenado en el mismo sistema de pensamiento y con el mismo perfil. Lo que sucede en el individuo, de alguna u otra forma, se manifiesta en la sociedad y la sociedad manifiesta los mismos síntomas que un individuo personal, que un individuo sin sociedad. Cosa que es un disparate, pero que para ilustrarlo de esa forma, pues el individuo teórico de Freud se va a comportar exactamente como se comporta una sociedad. La sociedad es la representación de lo que también un individuo por aparte es, desde el punto de vista de la vida psíquica, de la anatomía psíquica. Dicho esto, entonces, recordemos que la coexistencia de cada uno es absolutamente ineludible. No puede darse un ser humano sin sociedad. No puede darse la experiencia de vivir si no es dentro de un núcleo de organizaciones sociales. Por tanto, la coexistencia humana, bien que mal, es una necesidad. Y si es una necesidad, la coexistencia también conlleva malestares, dificultades. Y esas dificultades son también una necesidad. Necesidades que esconden la posibilidad porque se descubren cuando se descubren también los síntomas, se descubren como necesidad cuando nos forma un carácter y ese carácter es ineludible. Es el carácter de haber crecido en un medio específico. Es el carácter de haber recibido de un medio específico las alteraciones conductuales que cada quien lleva. Por tanto, la cultura es un malestar. Es un malestar porque produce un intercambio, pero ese intercambio es necesario. Es un malestar porque ese intercambio necesario produce patologías y esas patologías son ineludibles. En otras palabras, todos los seres humanos, cada uno por individual, por haber crecido necesariamente en un núcleo colectivo, llevan los síntomas patológicos, los trastornos, los déficits patológicos de haber crecido en una sociedad. Ese es su malestar y es necesariamente que así sea, porque de lo contrario tendríamos una patología más aguda, que es que en lugar de tener a un ser humano, lo que tenemos es a una especie de animalito con forma de ser humano. Por tanto, dice Freud, es imperiosa la vida en sociedad. Es imperiosa. Dicho eso, entonces, hay dos libros en Freud que nos van desarrollando uno después de otro, uno con cierto tiempo de distancia de otro, nos van desarrollando lo que es la experiencia de la formación de la vida psíquica social. El primer libro es Psicopatología de la vida cotidiana. Es un libro que le llevó 2 años, 1900 y 1901. Estaba siendo en parte colateral al pensamiento de la interpretación de los sueños. Y el segundo libro es el psicoanálisis de las masas y del yo. O dicho en alemán, es el libro de cómo la psicología de las masas está destinándose, está convirtiéndose, está desplazando a la psicología del yo. O sea, dentro de un ser humano, la psicología del yo está siendo relacionándose, interactuando con la psicología de las masas. Las masas con el yo con las masas. Es un nexo de fluctuaciones. Eso es lo que en este libro
aparece desde el título, la sugerencia desde el título. La psicología de las masas está invadiéndose de la psicología del yo. La psicología del yo está invadiéndose de la psicología de las masas. Es un proceso de interacción dinámica. Y este librito de 1920 y de 1921 también le llevó 2 años. Retomando lo que ya sabemos de la psicología patológica de la vida cotidiana, recordemos que esa vida está envuelta por manifestaciones del trastorno de la personalidad que hemos recibido conforme íbamos creciendo desde niños. A partir de ahí se ha creado una huella anémica, lo podríamos llamar con los neuropsicólogos y neurofisiólogos un engrama mental. Ese, ese engrama, esa huella, se puede representar por síntomas. Por ejemplo, el olvido de los nombres, el olvido de algunos acontecimientos familiares, incluso el olvido de los nombres de personas muy cercanas. Y eso ya está evidenciando que las relaciones en esa sociedad, en esa pequeña familia, en ese grupo social tan pequeño que es la familia, no son tan agradables como el sujeto esperaría que sean. Y por eso se le olvida el nombre. Recuerdos. Recuerdos que vienen y van. Recuerdos que pueden ser infantiles. Recuerdos que pueden ser alguna vez de grata memoria y que por alguna extraña razón se perdieron. Y ya no digamos los recuerdos monstruosos, los recuerdos horribles. Pero a veces se producen evocaciones de esos recuerdos involuntarias. ¿Por qué se dan? Sobre todo de la infancia. ¿Por qué se dan? Equivocaciones. Equivocaciones que pueden ser de lectura, por ejemplo, que pueden ser orales o que pueden ser de escritura. En lugar de poner 2021, alguien pone 2011. ¿Por qué? Equivocaciones orales, como puede ser decir el nombre de una persona por otro, como puede ser en lugar de saludar decir adiós, equivocaciones como pueden representarse también a nivel de torpezas en las manos. En lugar de agarrar algo, lo tiro. En lugar de abrazar, golpeo. Torpezas. Derramar las cosas, quebrar las cosas. Descuidarse al estar planchando la ropa y dejar mucho tiempo la plancha sobre la ropa y cuando notamos es que está oliendo a quemado. Torpezas. Y esto lo que significa es que los actos están revelando un trastorno interior en un ser humano que ha recibido una socialización y que tiene de previo una fuerza innata, un deseo innato extendido por todo su cuerpo de encontrar placer, pero fácilmente no lo encuentra, y mucho menos en esa sociedad. Así que este joven, este niño, este adulto, está frustrado. Y si le agregamos a eso, que a medida que va creciendo, este joven va creyendo que todo lo que hace es fallido, y que está, porque eso le han enseñado, a que es el que echa a perder todo en su casa, por sus actos fallidos, por sus errores. Entonces él llega a asimilar, dice Freud, una especie de vivencia determinista. Estoy determinado a ser como soy. Incluso caracteres muy fuertes, temperamentos muy fuertes, pueden estar familiarmente congeniados en un núcleo social, la familia, y ser el honor de esa familia. Es que nosotros, los Montero, somos de este carácter, somos arrancadísimos, no le soportamos a nadie nada, decimos las cosas en la cara, somos así de groseros, que nos acepten como somos, porque así somos los Montero, por poner un ejemplo. Se acepta como parte de un determinismo personal lo que es una cosa de formación de carácter
en una pequeña sociedad que es la familia. Y ese determinismo marca, y marca mucho más porque viene de algo muy consciente y es rechazado y convertido, por ejemplo, en equívoco, en error. Y si le agregamos a esto las supersticiones de un lugar y las consideraciones de cambio, de modificación que ese lugar nos ofrece. Si nos dicen, por ejemplo, dentro de las supersticiones, que es bueno estar haciendo lo que estamos haciendo porque así lo han hecho nuestros antepasados, porque así se ha hecho siempre en esta familia, porque esto es lo bueno y así nos lo han enseñado nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces ese determinismo aparece mezclado con supersticiones. Y si a esto agregamos las casualidades, creer que aquello que es no es una casualidad, sino que es la realidad. No distinguir que los acontecimientos van modificándose, sino entender que así es la realidad. Y entonces vivimos muchas veces imaginando que la realidad son las casualidades, son lo que casualmente ocurrió. Lo mitificamos y creemos que así tiene que ser siempre. Y eso lo incorporamos a nuestra vida. Y eso es una alteración de la psique. Eso es una alteración de la psique porque al final de cuentas es una alteración de la manera de pensar de una persona, de la manera de hacer creer que la realidad es estable para ella y para todos, y que es la misma siempre, inapelable, y siempre es igual a comer tamales en todo el mundo. Eso es lo normal, lo natural. Por eso cuando esta persona, por ejemplo, con muy mala suerte llega a tener diabetes, cree que sigue teniendo la obligación y que se va a sentir muy bien comiendo tamales aunque tenga diabetes. Se cree que la realidad es la misma y no que las cosas son casuales y que cambian y que a veces son azarosas. Así se construyó entonces psicopatológicamente una vida individual. Pero esta vida individual, y es donde viene el segundo libro, y es donde empatamos, aparece en sociedad. Imperiosamente está anclada en la sociedad. Y esta sociedad puede ser diagnosticada desde un psicoanálisis. Aquí hubo una disputa cuando Freud dijo esto alrededor de 1920. Apareció uno de sus primeros lectores, también médico, Carl Jung, y Carl Jung habló de un inconsciente colectivo, un inconsciente general que está distribuido como una gran potencialidad de fuerza psíquica en todas las culturas y que se manifiesta más o menos igual en todas las civilizaciones. En todas las civilizaciones hay una experiencia de horror por la sangre, hay una referencia al fuego, hay una referencia a puntas en una asta, a lanzas, hay una referencia al agua, a la purificación con el agua, hay una referencia a la caza, hay una referencia a las estaciones, al sol, al amanecer, a la luna, al anochecer, al amor y a la guerra, por decir algo. Y que eso, decía Jung, eso está muy inconsciente, de formación colectiva. Freud cree en un inconsciente colectivo, de formación colectiva, pero de base individual, que se origina en el contacto de la socialización. No es que hay una especie de desarrollo evolutivo prehistórico del inconsciente colectivo y que es igual para todos y que por eso se desecha el inconsciente individual. No, esa fue la ruptura con Jung. Hay una psicología individual que se puede aplicar al crecimiento y a la formación de las relaciones colectivas. Y de eso es de lo que trata el psicoanálisis de las masas y el psicoanálisis del yo. Obra de 1920, de 1921.
En primer lugar, lo que tenemos es un alma colectiva. La idea es antigua, la idea es de algunos etnólogos franceses y alemanes de mediados del siglo XIX, que hacían creer que había un alma primitiva en todas las culturas, y sobre todo en las más primitivas, en las más prehistóricas. Alguien que va a seguir con estas ideas, pero perfeccionándolas, saltándose prácticamente la parte psicológica para llegar a una gramatología, a una expresión del lenguaje, es Claude Lévi-Strauss. El alma colectiva es la primera explicación de por qué se organizan los pueblos y de qué los mantiene unidos. Es ese espíritu común que les justifica ser lo que son y hacer lo que hacen. Pero Freud no cree mucho en esto del alma colectiva, ¿no? Es un conjunto de experiencias, simplemente, que cada quien asume de una manera particular. ¿Mm? Por el hecho de estar en una sociedad, interactuando con mi papá, mi mamá, mis hermanos, el perrito, el gatito de la casa, el vecinito, el otro vecino, el señor del súper, es que se me forma a mí un carácter de identidad, no de alma colectiva, sino de identidad. Y en este libro, entonces, específico, es donde se vienen a aclarar muchos de esos conceptos de cómo se forma y para qué son importantes esas interacciones sociales, a fin de cuentas, aunque sean un malestar. El ejemplo más distinto, dice Freud al inicio de este libro, el ejemplo más distintivo es la posibilidad de haber crecido en un núcleo familiar. Ese núcleo va a desarrollar un instinto que podríamos llamar primario, irreductible, formando un círculo. Vamos a desarrollar una especie de instinto, pero no es un alma. Es una especie de organización que automáticamente es gratificante porque estoy en contacto con otro. El círculo es lo que me crea una identificación. Dice Freud, estando en ese círculo, estando en esa organización, aparece algo que a todas luces, inicialmente, nadie lo ve. Y que es lo que crea la fantasía de que hay un alma universal. Pero no, es un alma cultural en ese círculo. Es una identificación cultural de ese círculo, de esa familia. Es cuando alguien hace algo y por el hecho de hacerlo, todos entienden que lo deben hacer también. Es el fenómeno colectivo del contagio. Porque alguien hace algo, yo también lo hago. La entraña psicológica de por qué viene esa reproducción automática, dice Freud, esa entraña tiene que tener un patrón ciertamente ancestral, pero por la gratificación energética que realizar corporalmente esa acción representa. Entonces, no es que existen fuerzas secretas, no es que existen fuerzas divinas que están escondiéndonos a nosotros el patrón de por qué hacemos en un grupo todo. No, no, no. Es que hay un elemento de gratificación psicológica cuando una persona rodeada de otros hace exactamente lo que los otros están haciendo. Los otros le van a ofrecer una mirada de apoyo, de agrado, y él se va a sentir recompensado. Su experiencia es una experiencia que lo ha motivado, que lo ha cambiado. Estamos hablando, dice Freud, entonces, de que las experiencias en familia, para empezar, pero así van a ser las experiencias colectivas en otros grupos sociales, son experiencias espirituales. O sea, son experiencias de la mente.
Son experiencias de la vida psíquica. Y son experiencias que tienen un contenido inmenso, porque no sabemos en qué se convierten dentro del fondo de la vida psíquica. Eso es lo importante. Ese contagio creó un exceso de información que se ancló desde la conciencia al preconsciente hasta el fondo del inconsciente. Allá donde está el ello. El ello sintió una gratificación cuando el yo recibió la aprobación de la maestra, de la mamá, que le dijo, qué linda mi chiquita, qué bien se tomó toda la leche. Encuentra una identificación y el contagio creó ese contenido interior inmenso. Y lo que es más importante, y ese contenido de información se creó sin represión, espontáneamente, con toda la libertad de que pudo ser capaz esa formación de crearse. Ese contagio, entonces, manifiesta que hay una realidad que está creciendo en nosotros, que hay una realidad que puede crecer en nosotros, pero también manifiesta algo raro, descubre algo raro, ¿no? Y que es muy fuerte. Y es que así como puede crecer la gratificación en término negativo, en el otro polo, también puede crecer la destrucción. Mi mamá, cuando yo me tomé la leche, no me dijo nada, excepto dos palabras con un carácter bastante serio. ¿Para qué le voy a agradecer? Era su deber. No sea inútil. Eso es lo que tiene que hacer. O yo no hice la tarea que me encomendó y simplemente me dijo inútil. Ni para barrer sirve, ni para lavar un vaso sirve. Esas exteriorizaciones, que son sociales, pueden contribuir a un contenido de gratificación interior o pueden contribuir a la construcción de una personalidad destruida también interior. Y dice Freud que esos caracteres perfectamente pueden desaparecer o aparecer. Eso es lo también espeluznante, ¿no? Lo que se ha formado por el contagio puede aparecer o puede desaparecer. O puede quedarse latente y aparecer espontáneamente en algún momento. Entonces puede aparecer, por ejemplo, para seguir hablando de la leche, en el momento en que esta chica o este hijo tengan familia, en la manera, si es que fue desagradable el evento, de no comprar leche, porque me recuerda inconscientemente lo que viví con mi madre cuando fui rechazado por tomar leche. O no limpiar los vidrios de la casa, porque me recuerda lo mal que limpio vidrios. Puede aparecer o no puede aparecer, pero crea siempre un patrón de contenido. Esa formación es peligrosa, porque puede representar una ventaja como una dificultad de la vida psíquica. Y ahora podríamos avanzar hacia lo que podría ser este niño, este joven, en medio de una multitud. ¿Qué es una multitud? Una multitud, dice Freud en el libro, la multitud es extraordinariamente influenciable y es un órgano crédulo. Carece de sentido crítico y nada inverosímil existe para ella. La multitud se cree todo, que vieron volar un pájaro de 15 kilómetros de ancho por 20 de
de largo y que se tragó la ciudad de Nueva York, vieron la última noticia. Para la multitud no existe lo exagerado. Para la multitud todo es posible, todos se lo creen. Y la multitud es contagiosa. Lo que existía a nivel de la familia, a nivel de un pequeño grupo, ese contagio, en la multitud, en la masa, se lleva al cubo. Y hay otro elemento más trágico. La multitud no tiene cuestionamiento de nada. Como no cuestiona nada, tampoco cuestiona lo bueno o lo malo. La multitud en su contagio se autoriza espontáneamente, libremente, a creer que es libre de todo. Entonces se olvida de normas morales, se olvida del mantenimiento del aseo, se olvida de la responsabilidad consigo mismo, porque se encuentra dentro de un círculo enorme, universal de contagio, donde todos se gratifican entre sí aquello que estén haciendo. Y eso que están haciendo no es ni bueno ni malo, simplemente es satisfactorio. La multitud entonces podría pasarle por encima a las plantas de un jardín, a las plantas de un césped, podría pasarle por encima a algún miembro de esa misma multitud, o podría quemar un estadio si su equipo favorito pierde. La multitud no tiene responsabilidades, solo tiene identificaciones. Y dice Freud, es curioso, los mismos síntomas que tiene una multitud se pueden, se pueden enumerar: una neurosis obsesiva, una neurosis maniática, el olvido de lo que están haciendo, el error en lo que están haciendo, el fallo de sus acciones. Es lo mismo que se puede aplicar a los neuróticos y a los niños. La multitud es un niño. La multitud es un niño gigante de muchos cuerpos que hace acciones como un pulpo, con todas sus manos, con todos sus miembros, y que las hace sin coordinación moral ni social. Por eso es un niño. Es como un niño. La multitud es como un niño. Y por eso mismo, dice Freud, tiene dentro de sí incorporada la capacidad de la obediencia, de una obediencia servil, semejante a la de las ovejas. Dice Freud literalmente que la masa, la multitud, es tan dócil como un rebaño y que quiere ser amansada como un rebaño. Y al rebaño no le importa que lo golpeen, que lo sacrifiquen, que un miembro del rebaño se pierda, no le importa, porque a él lo que le interesa es seguir estando en el rebaño. Pero hay algo importante. ¿Mm? Hay algo muy importante. Y es que así como apareció el espíritu de contagio, el rebaño puede sufrir sugestiones. Igual que un niño puede recibir una sugestión. Y la sugestión tiene que ver, por ejemplo, con el crecimiento y la relación amorosa. Si mamá me quiere, mamá sonríe, mamá me quiere, mamá sonríe, y él mismo se sugestiona de que la sonrisa de mamá es el amor. Él mismo se sugestiona que cuando mamá pone los ojos así, ya es automáticamente señal de que me está castigando. La sugestión se relaciona entonces con el crecimiento colectivo, en sociedad. La sociedad también sugestiona a las personas. Y la sugestiona básicamente en tres órdenes: el orden del amor,
Si usted hace esto, encontrará novia. Si usted hace esto, encontrará esposo. Los esposos tienen esta manera de ser. Son las sugestiones que llevan los mensajes sociales. Y hoy no era en el tiempo de Freud tan abiertamente, y que hoy llevan los medios de información colectiva. El segundo patrón es por el aliento, la propiciación de los instintos eróticos. En la sociedad, los instintos eróticos se sugieren, se insinúan, y también se insinúa el castigo de los instintos eróticos. Y un tercer factor es los méritos. En la sociedad, todo se recompensa, todo tiene un mérito. Y el que no alcanza el mérito, no alcanza el reconocimiento de ese mérito. Y por tanto es menos, es el menos, los insignificantes, los don nadies, nadie. Entonces la mejor forma de eliminar a alguien es decirle, usted no es nadie. Y nadie quiere eso de su grupo social. Nadie quiere ese reconocimiento de su grupo social. Si quieren recibir el amor, si quieren recibir la satisfacción de sus instintos y el aliento a que sus instintos eróticos sean premiados en esa sociedad y no castigados. Si quiere recibir el reconocimiento meritorio, el honor. Ese es un funcionamiento social. El niño tiene que querer a mamá, tiene que querer a su esposa, el esposo a su esposo, los hijos a sus padres, los novios entre sí. Los novios entre sí se pueden dar un beso. La sociedad premia eso. Es el Día de los Novios, es el 14 de febrero. Los novios van a salir a comer, las parejas también. Qué lindo, y todo el mundo se gratifica con eso. Y la sociedad avala esa gratificación. Y las personas se sienten felices. Cada uno de esos miembros de sociedad se sienten felices. Y también, si ha aprobado el cole, si ha aprobado la universidad, si ha metido un buen gol, si es jugador de fútbol, reciben el mérito. Pero, advierte Freud, así como se recibe amor, instinto erótico, mérito, se recibe la anulación para eso, la reprobación de eso. Eso es la sociedad. Por eso las sugestiones sociales tienen que ver con el desarrollo de esa carga que busca placer, que da libido. Y hay otra forma social. Hay otra forma social que afecta la construcción de la vida psíquica de alguien que crece en sociedad. Los niveles de interacción de un grupo social que se llama la iglesia, la religión, y los niveles de interacción de otro grupo social que se llama el ejército. En el caso de Costa Rica, no existe el ejército. Pero en el tiempo de Freud y en la mayoría de sociedades europeas, bien que mal existe el ejército. La iglesia y el ejército para Freud se comportan también como canales de conducción de esta fuerza libidinal social. Estos canales tienen una identidad. Estos dos canales se parecen mucho. Reúnen grupo de gentes, pero es un grupo selecto. Cada uno. La iglesia, la religión, tiene un grupo selecto. Somos católicos, somos metodistas, somos judíos. El ejército también. Somos los soldados de a pie, o somos los soldados aéreos, o somos los soldados de marina de un determinado país. Tiene gente selecta. Y dentro del orden de la realización gratificante, tienen sistemas de reconocimiento colectivo. Ejemplo,
Se le dice que es dirigente o su anverso, que es negligente. Usted es un cristiano poco cristiano. Usted es un negligente como cristiano, usted es un pecador. No le da vergüenza decirse cristiano y estar haciendo esto y cuando. Se le califica a estos dos grupos, iglesia y ejército, con los epítetos de equivalencia o no al cumplimiento de sus funciones debidas, con negligencia o diligencia. Pero también se le pone otro calificativo, el premio y el castigo. La medalla de honor, la canonización o la indiferencia del castigo. Usted ya aquí no cuenta, usted merece un castigo, usted es degradado de su puesto, usted es autorizado como sacerdote, como obispo, usted no es una buena cristiana, usted es desechado de nuestra comunidad. Eso no sucede mucho en la Iglesia Católica, pero sí sucede en algunos grupos evangélicos y en el mundo judío. Usted es desechado. Quiere decir entonces que la libido en esta organización de iglesia y ejército es descomunalmente castigadora. Y se puede decir que es verdaderamente anárquica, porque lo que está buscando no es el equilibrio de todos, sino el equilibrio de todos por el cumplimiento de pautas, por el cumplimiento de deberes que no se ven. Así, por ejemplo, la religión, la iglesia apelan al deber de amar a todos porque Dios lo dice. Pero ¿cómo puedo amar a mi enemigo que me ha violado, que me ha robado, que ha entrado al territorio de mi país? ¿Cómo puedo amar a ese? No es que usted lo tiene que hacer. Y si no lo hace, es negligente y recibe un castigo. Son verdaderamente apelantes, apeladores de fuerzas que están mucho antes de la gratificación, a fuerzas de destrucción. Son verdaderamente destructivos y por eso se puede decir que están antes de todo desarrollo de evolución de una psique equilibrada. Son destructivos. No quieren el orden, la paz, la justicia. No, no, la quieren de una manera distinta. Usted tendrá justicia en el reino de los cielos y la persona queda anonadada. Usted será premiado en el reino de los cielos. En esta vida no. ¿Y cómo sé yo que voy a vivir más allá después de esta vida? Eso es un acto de fe. Hay que creer. Obliga a muchas cosas. Y eso que obliga, lo obliga en contra de la esperanza de gratificación ahora, en el presente. Un problema que tiene, dice Freud, esta relación iglesia-ejército, esta manera de crecer en una iglesia, en una religión o como miembro de un ejército, es que en las masas no hay un prototipo. Las masas no encuentran un prototipo. En la religión, el prototipo es un cristiano, pero que no existe en ninguna parte. ¿Dónde existe el cristiano leal? ¿Dónde existe el cristiano perfecto? El cristiano que nunca falla. Entonces nos ponen los santos. En el catolicismo ponen a los santos. Pero los santos tienen que probar que se hacen milagros. Algunos santos duran hasta 400 años, 500 años en llegar a ser considerados santos. Y algunos santos caen muy mal. Y algunos santos parecen medio tristones. No hay un prototipo, por más cercano que parezca, que se diga por parte de las iglesias, no hay un prototipo cercano realmente. Imitad a Jesús. Sí, pero Jesús murió en la cruz. ¿Usted quiere que yo me muera en la cruz también? Ven, esta serie de enseñanzas no parece transmitir, dice Freud, un prototipo cercano, sino un prototipo arquetípico, como lo diría John. O sea, mentalmente imaginario que existió y que se evolucionó en imágenes
lo largo de la historia de la humanidad. Y si fuera en el ejército, es que hay que ser héroe. Sí, pero el héroe lo matan. Ahí está el problema. Al héroe lo matan. El héroe da la vida. O sea, el héroe pone para sí el deber de morir por una comunidad, morir por un país, morir por un compañero, dar la vida por una causa noble. Se mata a él, deja su principio de placer, su erogeneidad que buscaba placer, y opta con toda su decisión y negándose a sí mismo mentalmente a que no le va a pasar nada, sabiendo que le va a pasar todo, y se decide a desaparecer en la causa, a dar la vida por otros. Responde a un ideal que es imaginario, un ideal es imaginario. No responde a la defensa de su naturaleza, sino a una naturaleza socializada, considerada posible, pero racionalizada al final de cuentas. Las masas, cuando se encuentran con el héroe, salen gratificadas. Eso es un problema de la masa, dice Freud. El héroe, ¿hasta dónde está influenciado por el hecho de que la masa lo va a considerar después un héroe? ¿Hasta dónde el espíritu de negatividad contra sí mismo, el instinto de destrucción que lo va a llevar a ser héroe, tiene que tener alguna relación con la gratificación que espera él que post-mortem reciba? Y entonces quiere decir que los héroes demuestran que al final de cuentas, el concepto héroe encierra que al final de cuentas el ser humano tiene una grave confusión entre el amor a algo y la destrucción de algo. Y que probablemente, dice Freud, y aquí ya lo insinúa claramente, y que probablemente todo deseo de satisfacción por amor, hacia el amor, que tiende al amor, tiene algún elemento soterrado también de búsqueda de satisfacción con la destrucción. Y al revés también, todo sentimiento de destrucción, de muerte, tiene también encerrado colateralmente, soterradamente, una búsqueda de satisfacción, de amor, de placer erótico. Y entonces el hombre es una inestabilidad, una tendencia de odio y de destrucción, básicamente tendencia de odio y destrucción. Y pocas veces una tendencia de gratificarse en el placer erógeno de la felicidad total, del gozo total, de el amor erótico total. Pone el caso de un texto bíblico de los judíos griegos, no de los judíos hebreos nada más, sino de los judíos griegos, el texto bíblico de Judith. Dice, cuando Judith mata a Holofernes, es una chica joven, no pasa de 18 años, engaña a Holofernes. Holofernes cree que va a poseer sexualmente a Judith. Y Judith, muy astuta, le sirve sendos botellones de vino. Y luego, cuando está bien borracho, le corta la cabeza. Y sale con la cabeza de Holofernes. Y todo el ejército de Holofernes sale en carrera, porque se ha contagiado y se ha sugestionado de que esa chica les va a cortar la cabeza a todos. Si lo hizo con nuestro héroe, con nuestro jefe, es porque tiene un espíritu hostil. Es porque un Dios la ama y la protege. Ahora va a venir a por nosotros y nos va a matar a todos. La masa pierde la cabeza.
cuando ve a una heroína, cuando ve a un héroe. Y lo único que tiene en la cabeza, en la mano, es la cabeza. Lo tiene al pueblo. El pueblo crea imaginarios tan fuertes, tan controversialmente contundentes, que identifica que el pueblo, que permite identificar que el pueblo no razona. La masa no razona. La masa se deja guiar por una impresión. Y esa impresión está dentro de los límites culturales de agresión, triunfo, recompensa o castigo. Lo que estábamos diciendo antes. Pues bien, el grado sumo de la socialización es la identificación. Identificación sería, en este lenguaje de este libro de Freud, el proceso donde un miembro de una comunidad, de un grupo colectivo, se siente efectivamente igual al resto de los miembros de esa comunidad. Puede ser un miembro joven, es un miembro relativamente de recién ingreso, pero como el grupo lo acepta y le demuestra que lo acepta, se crea entre ellos un clima de interacción llevadera. No hay rencor, no hay distanciamiento, más bien hay acercamiento. Se le comparten algunos secretos con suerte del grupo, se le hace parte rápidamente de ese grupo, se le llena de confianza, de aliento, se le demuestra aceptación, mérito, él se siente alegre, porque se recibe estima, porque se recibe un estímulo, se crea la identificación. ¿Importa el propósito de por qué se está en ese grupo? No. Para Freud es evidente que la identificación no es lo que la psicología tradicional escolástica había enseñado. Hay identificación cuando hay compenetración de los propósitos. Todos los jesuitas están para la mayor gloria de Dios. No, dice Freud. No tiene nada que ver los propósitos. Los propósitos no tienen nada que ver. Es simplemente la sensación placentera de una empatía, eso es griego, de una empatía, o sea, una carga libidinal de compatibilidad, de satisfacción por estar en ese grupo. No hay ningún propósito. Lo que hay es un conjunto de personas que interaccionan. Si fuera nada más el estímulo por el estímulo, sería muy pasajero. Lo que hay es que desde el estímulo la persona encontró que aun siendo distintas las personas, hay aceptación. Pero esto tiene más, ¿no? Lleva más. En medio de este acercamiento de identidades, se notan las diferencias. El miembro de una colectividad siente identidad, pero también experimenta que es diferente. Y eso se experimenta desde la infancia en el seno de la familia. El niño se sabe aceptado, no entiende cuál es el propósito de la familia. Está claro que crecer en una sociedad con una familia, a nadie le dicen el propósito de la familia es uno, dos. No. Ahí la teoría romana y la teoría escolástica fracasan, porque nadie sabe los propósitos. ¿No? Esos propósitos romanos, esos propósitos escolásticos, nadie lo sabe. El niño lo que sabe, el miembro de la familia, padre, madre, hijo, hermanos, los que sean, lo único que saben es, estos son mi familia. Aquí yo soy aceptado. Bien que mal soy aceptado. Y también reconozco, este es el punto ahora, que soy diferente. Soy el papá, pero soy diferente a mi hijo. Soy el hijo, pero soy diferente a mi hermano.
soy la madre y soy diferente a mis hijos y a mi esposo. Y esa diferencia se aprende y se contagian como patrón cultural. Y entonces, lo que habíamos estudiado en otra ocasión, y que es la tesis fundamental, creo yo, del psicoanálisis freudiano, otra vez vuelve a tener sentido. La diferencia de padre, de madre, de hijo, esconde lo que en el inconsciente se ha percibido desde hace mucho. Y que lo ha percibido el padre en su momento, a la madre en su momento, y cada uno de los hijos y hermanos en su momento. El complejo de Edipo. El hijo ama mucho a madre, quiere mucho. Quisiera estar con madre un montón de tiempo, sí, mucho, pero está padre. Mi padre es furibundo. Mi padre me ve con los ojos cuando yo me muestro muy afectivo con madre. Y yo tengo que empezar a poner mi entendimiento a funcionar de que papá es algo muy especial con mamá y mamá con papá y que no van a llegar los dos a esa intimidad conmigo, a ese placer conmigo. No van a llegar. Entiendo la diferencia. Todavía no el propósito. El propósito nunca se entiende. Por eso fracasan los matrimonios, decía Bertrand Russell, ¿no? Porque nadie entiende el propósito de la familia. Nadie entiende el propósito del matrimonio. Nadie entiende el propósito de tener hijos. Los hijos no entienden el propósito de ser hijos. Eso nunca se explica. Bertrand Russell decía, no hay una efectiva educación sexual. Lo que sí hay es un apercibimiento de las diferencias. Y en medio de esas diferencias y de esas compatibilidades aparecen también los sufrimientos y las culpas. Le dije que hiciera eso. Le dije que limpiara los zapatos. Le dije que trajera buenas notas. Le dije que no quería otra queja de la maestra. Hoy no ve tele. También aparecen sufrimientos. Pero algo más. En ese núcleo social, los sufrimientos se aceptan. Es que me ponen un castigo y yo entiendo el castigo. Y ahora digo, me lo merecí. Y cuando sea padre, reproduzco ese mismo castigo o algo similar en mis hijos. Los sufrimientos no solo se tienen, sino que también se aceptan en núcleos específicos de la sociedad. Y esos sufrimientos a veces llevan a la formación de culpas. ¿Y una culpa qué es? Y Freud lo aclara. Una culpa es una especie de melancolía donde el consciente recuerda una y otra vez el error cometido. Es una especie de tribunal que no abandona. Es una especie de tribunal que está sentenciando que socialmente usted es un descalificado. Que socialmente usted merece el epíteto que la sociedad le va a dar. Entonces, en consecuencia, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que en la sociedad aparece un proceso continuo de formación de un individuo. El individuo se forma en la sociedad e introyecta continuamente informaciones contradictorias. Las informaciones de lo que le ha imbuido, lo que le ha sido sugestionado, lo que le ha sido impuesto, lo que ha recibido por identidad. Lo recibe, lo acepta, lo introyecta. Así como ha introyectado también el inicio de un trauma por una experiencia que no pudo asimilar el consciente fácilmente. Todo se introyecta. Y hay dos elementos que se introyectan de una manera
involuntaria, inconsciente y rápida. Una especie de golpe melancólico cuando se siente la pérdida de un objeto, como la pérdida del amor materno, es la formación del Edipo, como la pérdida del amor paterno, como la pérdida de que madre quiere más a mi hermano que a mí. Cuando aparecen esas pérdidas, aparece la melancolía. Y la melancolía se convierte en un recuerdo, se asocia a un recuerdo, y es fácilmente clausurado a veces y sale a la superficie en otras. Queda latente, tiene una vida latente. Pero hay algo más grave y que la sociedad contribuye a formar desde la melancolía. La melancolía es el cauce, el canal ideal para que si esa persona en un núcleo social más amplio que la familia no recibe aceptación, recibe castigo, recibe censura, decida por sí misma, como parte de la organización social, su auto-humillación. Y eso es lo fuerte, ¿no? La imagen que yo tengo de mí mismo, más la imagen que de mí mismo me ha formado la sociedad y que yo he incorporado, llegan a validarme y a posibilitarme a que yo llegue al nivel de la auto-humillación. Y la auto-humillación es la imagen de un yo que acepta que debe humillarse, que acepta que no debe ser y no puede ser feliz. No tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a que efectivamente en casa me digan que yo quemo el agua. Tengo derecho a que me digan que yo tengo manos de polvo, todo lo he hecho a perder. Tengo derecho a que me digan que soy el peor esposo, el peor padre de familia, sí, yo lo sé. Tengo derecho a que digan que soy el único empleado de la pizzería que nunca va a ganar ser empleado del mes. Porque soy tan malo, que incluso recogiendo los platos, cada día quiebro 7. Tengo derecho a que digan de mí todo eso. Ese reconocimiento ha sido inducido socialmente. Y el inconsciente se lo ha tragado. Y la persona en plena conciencia lo hace manifiesto. O sea, pasa libre sin represión. Es una transformación tal de la vida psíquica que lo que el inconsciente debiera haber reprobado y clausurado como un recuerdo que va a salir, si acaso, como un síntoma de equívoco en la voz, lo expresa exactamente igual, como humillación total. Merezco ser castigado. El reconocimiento del dolor máximo. Y esto está en los lindes de la perversión. Porque esto es la aceptación indirecta o bien directa, dependiendo del grado de manifestación conductual, de un masoquismo. Y de que si hay un masoquismo, y que si ese masoquismo ha crecido en una organización colectiva, es la sociedad la que es sádica. Si hay un masoquismo, hay un sádico. La sociedad que lo ha formado es la sádica. Eso es lo espantoso. Y eso refuerza la idea de que la iglesia y los grupos militares alteran la conducta de un individuo. Para bien o para mal, alteran la conducta de los individuos. Producen al héroe, producen al santo, pero también producen al cobarde, al traidor, al inútil y al diablo y al pecador más pecador. Y entonces esto nos lleva al tema de la guerra. ¿Por qué la gente va a la guerra? Pero mejor aún, ¿por qué la gente hace la guerra? Pero no lo hace la gente, lo hacen los pueblos organizados. O sea, hay todo una
organización colectiva para ir a la guerra. ¿Por qué? ¿Por qué no se deciden para otra cosa mejor, como podría ser para una fiesta? Y esa alusión la hace Freud en uno de sus primeros artículos. ¿Por qué no ir mejor a una fiesta que pensar estar armando guerras, ejércitos? Ya sabemos que los ejércitos, dice Freud, ayudan al bienestar y a la prevención de las invasiones de los países. Pero ¿por qué esa vida tan calculada, tan meticulosa de los ejércitos? En 1932, Einstein le escribió a Freud una larga carta que no aparece en todas las obras completas, ni siquiera en los Schriften, en la primera edición de las obras de Freud apareció. No aparece en todas las obras completas. Y Einstein le pregunta, usted que ha estudiado la naturaleza humana, usted que ha estudiado el espíritu de la destrucción, ¿nos podría dar alguna pauta para poder prevenir que los seres humanos lleguemos a la destrucción por las guerras? No le estoy pidiendo consejos militares, ni le estoy pidiendo teorías filosóficas, y Freud así se lo va a aceptar. Le estoy pidiendo que desde el punto de vista de el estudio científico de la naturaleza humana, usted nos recomiende cómo prevenir la aparición de guerras. Y Freud hace una larga carta, también muy larga, y le contesta. Voy a leer algunos puntos que considero importantes y que demuestran cómo Freud está preocupado porque un científico ha tenido más sensibilidad que los políticos sobre el tema de la guerra. Los conflictos de intereses entre los hombres son los principales responsables de las guerras. El hecho de tener armas hace que las personas crean y los pueblos crean que pueden originar superioridades intelectuales sobre otros y a partir de ahí razonamientos que justifiquen tácticas. El tener armas, el tener propósitos homicidas puede también ser empleado como algo útil en la formación y en la justificación de las armas. Por tanto, parece que la fuerza bruta o intelectual está fundamentada para originar las guerras. Ciertamente, la violencia es vencida por la unión. El poder de todos unidos puede justificar la defensa de un derecho, pero sigue siendo una fuerza dispuesta a dirigirse contra cualquier individuo que se oponga. La guerra sigue siendo una fuerza que se va en contra de aquel que no quiere la guerra. Se puede oponer la gente por un principio de razón, se puede oponer la gente por un principio de amor propio, vamos a defender a nuestro país, vamos a cultivar la paz en nuestra nación, la no guerra en nuestra nación. Todo eso se puede hacer. Pero si nos topamos de frente con alguien que se empeña por la fuerza y por el uso intelectual a crear una guerra, siempre habrá guerra. Aunque los más dispuestos quieran la paz, si hay tres cabezotas que quieren la guerra, habrá guerra. Dice que Freud. La violencia como acceso al poder frente a la unidad amplia
para mantener vínculos afectivos. Esa no es una fórmula. La cordialidad frente a la violencia. San Francisco de Asís, frente a 10 toneladas de bombas atómicas, no puede tener el impacto, el coraje, la bestialidad de la violencia. Otro punto importante. Dentro de la misma colectividad se respira que las soluciones violentas son necesarias. Dentro de la misma gente se desea que haya violencia. Mi hijo es militar, mi hijo es capitán. Vamos a destruir al enemigo. Las conquistas. Y nadie piensa en las calamidades que esas conquistas producen. Para los de la lucha que ganen o para la lucha que pierdan, ¿no? Como decía Einstein, hemos ganado la guerra. ¿Y las consecuencias quién las repara? Hemos ganado la guerra, pero si hay una próxima guerra atómica, la próxima que haya, con los sobrevivientes que queden, será a base de palos y piedras. Eso lo decía Einstein en sus diarios. Cualquiera de los... Y otras posiciones, por ejemplo, formular que el poderío solo es suficiente, no es total. Formular que el amor podría vencer todos los conflictos, olvidando que hay conflictos interiores en los que producen las guerras. Eso no proyecta ninguna solución para prevenir las guerras tampoco. Y son pautas, ¿eh? Son pautas educativas. Mantener unida a la comunidad mundial o a la comunidad nacional es una pauta pedagógica. Pero ¿quién nos salva del traidor? ¿Quién nos salva de la facilidad del enardecimiento? Aparece un enardecido por ahí, un fanático por ahí, pega 4 gritos, quema la Torre Eiffel, el otro quema a 10.000 personas. ¿Qué hacemos con eso cuando aparecen esos? Por más educación de paz que se haya dado. No se puede esperar en la paz y en el amor del simposio, dice Freud. Lastimosamente, el banquete de Sócrates, narrado por Platón, tenía la sabiduría de por medio y tenía un Sócrates que sabía cómo tomar. Pero en la vida real no hay simposios del amor. Hay simposios militares, premios a los soldados del año en diferentes países del mundo. Parece que nunca se podrá actuar aisladamente, separando los instintos y previniendo la educación de los instintos. Nunca se debe olvidar esto que les decía antes, que todo instinto aparece fusionado con otro. El del amor aparece fusionado con el del dolor, si no es con el de la muerte. Y el amor a veces parece que se expresa modificándose como deseo de muerte. Y si hablamos de las instancias políticas organizativas, se las planteaba Einstein a Freud. Si hablamos de instancias políticas, de organización mundial, también es una expectativa. Bertrand Russell decía, la paz perpetua de Kant es un imaginario que nunca será posible. La Liga de Naciones en la Primera Guerra Mundial demostró que eso no es posible. Jean-Paul Sartre, en 1969, fue invitado a la ONU a hablar de la paz. Y mientras estaba hablando fue interrumpido para anunciar que se había declarado la guerra contra Vietnam. Sartre dijo un breve discurso, terminó su discurso, cerró su folio y terminó con otra cosa el discurso. Fue tan rápido que los medios de comunicación lo entrevistaron. Hay una foto por ahí, aparece Sartre saliendo de Naciones Unidas y le pregunta por qué terminó tan rápido, qué fue, de qué trató. Y él señaló así, yo no sé, ahí atrás, en qué trabajan.
Buenas tardes, caballeros. Se fue. Yo no sé atrás, allá atrás, ¿en qué trabajan? Y lo había invitado para hablar de la paz. O sea, la Sociedad de Naciones, la Liga de Naciones, cualquier sociedad de naciones que pretenda la paz, ¿cómo puede hacerlo cuando el resto de países no pertenecen a esa liga? O si pertenecen, también desobedecen la orden de paz. Porque hay un propósito humano de destruir. Y ese propósito busca también el placer destruyendo y logrando el poder. Y Freud termina la carta con esta reflexión que básicamente le acapara una tercera parte de la carta. Le dice, pero ya sé, y usted sabe, y usted intuye, que hay instintos en la vida que tejen la vida psíquica, instintos de muerte, de destrucción, que pueden ser mucho más agresivos y persistentes, y probablemente son primarios, más primarios todavía, que el instinto del amor, que el instinto del placer por amor y buscar el amor por placer. Es más fuerte el instinto de destrucción y de muerte. Usted lo sabe. Pero esto me lleva a la pregunta, dice Freud, de usted se ha puesto a pensar lo que me está preguntando realmente. Lo que me lleva a mí a preguntar lo que usted está preguntando es, ¿por qué usted y yo y otro grupo de pacifistas en el mundo sostienen que la guerra y los servicios militares tienen que desaparecer y la gente tiene que ser educada? ¿Por qué usted y yo nos preguntamos eso y el resto de la población no? Tomando un poco lo que he dicho antes, al Freud de 1920, porque a mucha gente le gusta ser rebaño y han sido educadas como rebaño, y obedecen al líder que los está dirigiendo y no piensan, porque en la comunidad, en la muchedumbre no se piensa, se reciben sugestiones, se reciben méritos si uno cumple las sugestiones, se reciben castigos si uno no cumple con las sugestiones, porque hay un perfeccionamiento evolutivo también. La psique evoluciona también, y hay gente que psíquicamente ha heredado mejores condiciones para desarrollar su vida de placer por el amor que la vida de placer por la destrucción y la búsqueda de la muerte. Por eso, yo creo que es por eso, dice Freud, pero no me haga mucho caso tampoco. Lo que le puedo asegurar es que yo tengo un poquito más de años que usted y sé que la gente no cambia por las buenas. Más o menos así termina la carta de Freud. La gente no cambia por las buenas. La gente acepta las humillaciones de una guerra. La gente acepta la cultura de una guerra, los premios por morir en una guerra, por mandar a matar a otros donde ellos no van a morir, donde va a haber derramamiento de sangre entre hermanos, y a eso no se le puede llamar guerra de baja intensidad porque es una guerra civil, porque igual puede matar 2 millones de personas, 1 millón de personas, y hacer de Madrid, el subterráneo de Madrid, un cementerio de muertos, un cementerio de seres humanos, no de mamuts, no, de muertos, de seres humanos que eran hermanos. La guerra puede justificarse de muchas maneras, porque el instinto, la pulsión de muerte y de destrucción puede ser más antigua, más fuerte, más intensa que la búsqueda del amor. Y por eso la sociedad está golpeada constantemente entre la sugestión, básicamente, el impulso de la sugestión que la lleva a la búsqueda y a la gratificación de identificarse con la muerte, con lo destructivo. La sociedad sería la búsqueda de lo destructivo. Y es muy interesante porque a partir de la próxima semana, entonces encontraríamos a los opuestos de los que buscan la muerte, a los artistas, a los literatos, a los músicos, que quieren desarrollar el espíritu del amor, el espíritu de la vida, el espíritu del placer por la vida, el espíritu del placer en busca del amor. Bueno, muy bien. Eso sería lo que les tengo que decir por hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se entendió?
¿Alguna cosa en especial? Empezó a llover. ¿Todo se comprendió, chicos? Sí, ¿Jóvenes? profe. ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta? Todo en orden, profe. ¿Todo en orden? Bueno, muy bien. Entonces, nada más para decirles entonces, el martes 26 sería la entrega del segundo trabajo, del primer trabajo, perdón. Y ahí les estaría enviando y comunicando también cuándo entregaríamos en qué consistiría el segundo trabajo y cuándo se entrega. Entonces, el 26 también les entrego el segundo trabajo y yo creo que puede quedar para el 16 de noviembre. ¿Sí? ¿Les parece? Así creo que tenemos bastante tiempo para todo. Bueno, pues entonces si no hay mayores cosas, siempre estoy para servirles. Cualquier cosa me dicen. Se comunican por favor al celular. También les voy a hacer unos videos cortos para tratar de completar algunas cosas. Y bueno, cuídense bastante, no se enfermen, no se resfríen, no se expongan. Se les quiere bastante y hasta la próxima. ¿Eh? Muchísimas gracias. Chao. Luego, profe. Muchas gracias, Bueno, Gracias, profe. profe. Muchas gracias. luego, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a todos. Un saludote. Luego. Bueno, Gracias, profe. bueno, dirían.